Buenas, mi nombre es Beatriz Elena Montenegro Puche, trabajo en el Hospital Santa María del Puerto en Cádiz y os voy a hablar sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa en las enfermedades autoinmunes en el quinto Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud. La enfermedad pulmonar intersticial difusa EPID en adelante con datos de autoinmunidad. La EPID se entiende como un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de inflamación y o fibrosis asociada del parénquima pulmonar y se clasifican según características clínicas, radiológicas, analíticas e histopatológicas. ¿Cuáles son los requisitos para su evaluación? Pues una anamnesis completa y dirigida, una exploración física exhaustiva, unas pruebas de función respiratoria que incluyan una capacidad vital forzada y un test de difusión de monóxido de carbono o del LCDO, una analítica completa con autoinmunidad, precipitinas, aviares y de hongos, un test de alta resolución y una biopsia ya sea transbronquial, criobiopsia o biopsia pulmonar quirúrgica. En cuanto a su clasificación, pues bien de causa conocida o idiopática y otra forma. Respecto a la causa conocida, asociadas a enfermedades del colágeno, neumoconiosis, inducida por fármacos y radioterapia, neumonitis por hipersensibilidad como la alveolitis alérgica extrínseca, asociadas a enfermedades hereditarias como la neurofibromatosis, el síndrome de Enmarsky-Pudlak, la hipercalciuria hipercalcémica, etc. Idiopáticas como las crónicas fibrosantes como la FPI o la NINE, agudas o subagudas como la nocolanía, relacionadas con el tabaco como la BRI y la NID, formas granulomatosas como la sarcoidosis, otras EPID como la linfoangioleiomatosis, histiocitosis, histiocitosis X o de células de Langerhans pulmonar, neumonía eosinofílica, etc. ¿Cuáles son las situaciones clínicas que nos podemos encontrar o contextos clínicos? Bien, para empezar, la EPID preclínica, que se define como cualquier anormalidad radiológica, fisiológica, molecular y o histopatológica que sugiera una EPID. Los individuos pues habitualmente están asintomáticos o no diagnosticados. También esta EPID se refiere como la EPID subclínica o precoz. Incluso puede referirse a individuos con mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. A continuación, la ILA o anormalidad pulmonar intersticial. Son anormalidades en los campos pulmonares en el TAC que afectan al menos al 5% de las zonas pulmonares. La EPID en este caso no era sospechada y ha sido un hallazgo. Se excluyen hallazgos identificados durante el cribado de pacientes de alto riesgo u otros hallazgos en el TAC diferentes a los referidos. ¿Qué entendemos ya por una EPID establecida? Cuando el paciente presenta síntomas respiratorios como disnea, tos, cansancio, o sea, disnea de reposo o con esfuerzo, ocultación con crepitante, hipoxemia, tanto de reposo como de esfuerzo, alteración de las pruebas funcionales respiratorias o del ECO y hallazgos extensos en el TAC que afecten a 3 o más de las 6 zonas pulmonares. Y bueno, las zonas pulmonares a las que se hacen referencia son a zonas inferiores, medias y superiores de ambos lados, delimitadas por el arco aórtico inferior y la vena pulmonar inferior derecha. A continuación hablaremos del concepto de IPAF. Entendemos por IPAF a pacientes con una PID que no tiene criterios de enfermedad autoinmune sistémica definida como tal, pero sí presentan datos subjetivos de esta. Y entendemos una enfermedad autoinmune según un dominio clínico, serológico y morfológico, en base a unos datos histológicos y radiológicos. ¿Un paciente se diagnostica de IPAF? Sí, bueno, según las recomendaciones de la Sociedad Europea de Neumología y Cirugía Torácica, presenta en el TAC o en la biopsia quirúrgica hallazgos compatibles con una neumopatía intersticial, quedan excluidas otras etiologías,
no reúne criterios de una enfermedad autoinmune sistémica definida y presentan al menos un dato de 2 de los siguientes dominios. 1. El dominio clínico, que haya fisuras digitales, distales, manos de mecánico, que presente úlceras digitales, que tenga artritis inflamatoria o rigidez poliarticular, matutina de más de 1 hora, que tenga telangiectasias palmares, que presente fenómeno de Raynaud, que tenga edemas en las manos, que tenga pápulas de Gottron. Un dominio serológico en el que haya ANA positivos a título mayor o igual de 1,320 con un patrón homogéneo, difuso o moteado, ya sea con patrón nuclear o centromérico, que tenga un factor reumatoide elevado, multiplicado por 2 o más su valor de referencia, que tenga unos anticuerpos antipeptidos citrulinados, anti-DNA, ROLA, RNP, SM, SCL70, antisintetasa, anti-PMSCL70 y anti-MDA. 5. Ojo que en esta clasificación, si veis, no están contemplados los ANCAs. Un dominio morfológico con un patrón radiológico sugestivo por TAC, patrón histopatológico, afectación multicompartimental, además de la afectación intersticial, no explicada por otras causas, con engrosamiento o derrame pleural, engrosamiento o derrame pericárdico, afectación de la vía aérea por pruebas funcionales de imagen o histología y vasculopatía pulmonar. Respecto al pronóstico, los pacientes con IPAF presentan mejor pronóstico que las fibrosis pulmonares idiopáticas. El tratamiento. La clave está en la identificación de los pacientes que presentan formas progresivas y en los pacientes de alto riesgo. Se basa en los corticoides, aunque también se pueden utilizar otros inmunosupresores como la azatioprina, el metotrexato y el micofenolato mofetilo. En casos más graves se puede utilizar la terapia biológica como el rituximab y el tocilizumab. Y luego las formas fibrosantes progresivas, si a pesar del tratamiento óptimo de la enfermedad autoinmune sistémica no responde, pues está indicado, se puede utilizar fármacos antifibróticos. Respecto a la forma fibrosante progresiva o EPID-FP, es un fenotipo en el que la enfermedad progresa a pesar de un tratamiento dirigido a la enfermedad de base. Combina el deterioro de la función pulmonar con los hallazgos en el TAC y el empeoramiento de los síntomas. Es muy importante hacer un correcto diagnóstico para asegurar que el paciente está siendo tratado de la mejor forma antes de que se establezca una enfermedad progresiva. Para ello se requiere un abordaje multidisciplinar. ¿Cómo valoramos de forma objetiva que un paciente ha empeorado y ha pasado de EPID a FPI? Bueno, pues si en un periodo de 24 meses o 2 años, a pesar del tratamiento, ha habido cambios a nivel de la capacidad vital forzada, de la DLCO, de los hallazgos en el TAC o de la sintomatología del paciente. Entonces, si hay una caída relativa del 10% más de la capacidad vital forzada, si hay una caída relativa de la capacidad vital forzada del 5% más, con un descenso en la difusión del 15% o más, una caída relativa de la capacidad vital forzada del 5% o más, con aumento de la fibrosis en el TAC, una caída relativa de la capacidad vital forzada del 5% más con progresión de los síntomas, o una progresión de los síntomas con incremento de la fibrosis en el TAC, como he dicho, en 2 años a pesar del tratamiento, pues se podría catalogar al paciente de una fibrosis pulmonar. Ahora pasamos a la EPID asociada a enfermedades autoinmunes sistémicas. Las principales son la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, el lupus, las miopatías inflamatorias, el síndrome seco, la enfermedad mixta del tejido conectivo.
Estas se pueden manifestar con distintos patrones, aunque el más frecuente es la NINE o neumonía intersticial no específica. La NIU es la segunda en frecuencia, aunque también podemos encontrar la neumonía organizativa, el daño alveolar difuso, la bronquiolitis respiratoria, la neumonía intersticial descamativa o la neumonía intersticial linfoidea. Aunque la aparición de un tipo u otro de EPID suele variar según el tipo de enfermedad autoinmune sistémica. Se recogen en esta tabla los patrones radiológicos más prevalentes. Por goleada, pues como vemos la NINE, que aunque aquí en esta serie, en el lupus, no la incluye como de más frecuente, sí que es cierto que en otras series, sin embargo, sí que hablan de que la NINE es la más frecuente. En todo caso, podemos encontrar que en la artritis reumatoide se puede dar cualquier tipo y, por ejemplo, sin embargo, en la enfermedad mixta del tejido conectivo solo encontraremos la NINE. ¿De acuerdo? Respecto a las manifestaciones pulmonares en el lupus, están presentes en casi la mitad de los pacientes y puede ser la forma de presentación en el 5% de los casos. El 30% presentan pleuritis bilateral, con o sí derrame asociado y este derrame habitualmente es de tipo exudado. La enfermedad pulmonar intersticial se da del 3 al 13% de los pacientes. La neumonitis lúpica aguda es rara, solo en menos del 5% de los casos. La hemorragia pulmonar también es rara y si se da, el paciente suele tener títulos altos de anti-DNA y una enfermedad activa extrapulmonar. El diagnóstico se realiza por exclusión tras cultivos y biopsia negativa. Podemos encontrarnos otra forma más rara de presentación como es el sinking lung o pulmón encogido, que habitualmente se presenta con disnea y un síndrome restrictivo cuyos sustratos fisiopatológicos son problemas asociados a la pared torácica o diafragma. La enfermedad tromboembólica, asociada o no al síndrome antifosfolípido, es la quinta causa de hospitalización en el lupus. La hipertensión pulmonar se da en el 5% de los casos, es rara. Y cuando ésta se presenta suele asociarse a fenómenos de Raynaud y anticuerpos anti-RNP y cardiolipina. El tratamiento de la neumopatía intersticial crónica en pacientes con lupus se basa en el uso de prednisona e inmunosupresores. Entonces se administran 6 pulsos de ciclofosfamida y mensuales y a continuación se secuencia azatioprina o micofenolato. Ahora hablaremos de la EPID asociada al síndrome de Sjögren. El patrón más frecuente es el de NINE y el segundo más frecuente el de la neumonía intersticial usual o NIU, con un 23,8% de los casos. Menos frecuentemente encontraremos neumonía intersticial linfoide u organizada. La verdad es que muchos de los casos presentan un patrón indeterminado por TAC. Entonces, para ello, pues se ha elaborado esta clasificación de la actividad pulmonar o SDAI que presentaré en una tabla recogida a continuación. Aquí vemos cómo el grado de actividad se correlaciona con unas manifestaciones clínicas o resultados en pruebas de función o imagen. De modo que si no hay afectación pulmonar activa, pues se entiende que no hay actividad. Entendemos por una afectación de un grado de actividad leve cuando el paciente presente tos persistente secundaria a afectación bronquial. Hay que descartar que haya afectación pulmonar mediante TAC y pruebas de función respiratoria y el paciente en este caso no
nos refiere disnea. En el caso de la afectación moderada, pues hay una evidencia de enfermedad pulmonar intersticial ya por el TAC. Hay una serie de alteraciones a nivel de las pruebas de función respiratoria, con una DLCO entre el 40 y el 70%, o una capacidad vital forzada entre el 60 y el 80%. Puede haber disnea de esfuerzo con una clase funcional de la NIHA 2 o New York Heart Association, es decir, esfuerzos moderados. Y luego, el paciente presenta un grado de actividad alto en caso de evidencia de enfermedad pulmonar intersticial con disnea de esfuerzo con una clase funcional NIHA 3-4, es decir, de mínimos esfuerzos o de reposo. Y una alteración de las pruebas de función respiratoria con DLCO menor al 40% y capacidad vital forzada menor al 60%. El tratamiento se fundamenta en la prednisona corticoide asociados a micofenolato homofetilo para ahorrar corticoides. En las formas graves se puede emplear rituximab anti-CD20. En caso de epifibrosante progresiva, pues se puede utilizar antifibróticos como el nintedanib. A continuación hablaremos de la PID asociada a vasculitis ANCA. Clínicamente, desde el punto de vista respiratorio, no se pueden distinguir de otras EPID, salvo porque es más frecuente la hemoptisis. Se suele asociar con otros datos de actividad de la enfermedad, como fiebre, pérdida de peso, artritis, afectación del sistema nervioso periférico o renal. En el TAC, el patrón radiológico predominante es el de la NIU. La EPID puede preceder en el tiempo al desarrollo clínico de la vasculitis o que nunca se desarrolle. El tratamiento de la PID asociada a ANCA podría evitar la evolución natural de la enfermedad, puesto que estamos poniendo el tratamiento directamente al tratar la EPID. ¿Cuál es la afectación pulmonar intersticial en la artritis reumatoide? Podemos encontrar formas parenquimatosas como la enfermedad pulmonar intersticial, la NIU, la ANINE, la neumonía organizativa, el daño alveolar difuso, la neumonía intersticial linfocítica y la descamativa. Nódulos necrobióticos, el síndrome de Kaplan o neumoconiosis, la neumonía infecciosa, neumonitis por toxicidad medicamentosa, el metotresato básicamente, con afectación de la vía aérea, como la artritis cricoretinoidea, bronquiectasia, luego la bronquiolitis o bronquiolitis folicular, obliterante y panbronquiolitis, la afectación pleural, derrame pleural, pleuritis, neumotórax, fístula broncopleural, vasculares, hipertensión pulmonar, vasculitis pulmonar, tromboembolismo venoso, hemorragia pulmonar. Ante una sospecha de EPID asociada a artritis reumatoide, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues debe realizarse un abordaje diagnóstico, un seguimiento y un tratamiento a través de un equipo multidisciplinar. Para ello hay que monitorizar la clínica respiratoria del paciente, realizar una serie de pruebas de función respiratoria, capacidad vital forzada, test de difusión de monóxido de carbono, test de la marcha de los 6 minutos y saturación de oxígeno periódica. Además, TAC de tórax si se sospecha que haya progresado la enfermedad o haya agudizado el paciente, y luego unas medidas de tratamiento no farmacológicas como la abstinencia del tabaco, hábitos dietéticos, control de riesgo cardiovascular, rehabilitación o oxígeno si lo necesitan y con un calendario vacunal actualizado, neumococo, gripe, etc. Y luego unas medidas farmacológicas. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta la toxicidad pulmonar por el metotresato, pero si el paciente ha tenido buena respuesta, valorar mantenerlo. Considerar abatacept o rituximab como primer biológico y en caso de que estén contraindicados, considerar inhibidores de interleuquina 6 o del JAK. Por otra parte, valorar el uso de antifiróticos como el nintedanib como primera opción si se trata de una EPID fibrosante progresiva.
En casos graves o reagudización, valorar dosis altas de glucocorticoides y o ciclofosfamida asociada. Y si la afectación pulmonar no hay afectación pulmonar sin clínica articular, considerar el uso de micofenolato. Como conclusiones, es clave el diagnóstico de la EPID para iniciar un tratamiento de la forma más precoz y detener la progresión de la enfermedad. En ocasiones no está definida la enfermedad autoinmune sistémica como tal, pero si hay afectación pulmonar y presencia de anticuerpos, se recomienda tratar como si la tuviera, en ausencia de cumplir criterios clasificatorios de la misma. Aún queda mucho por estudiar. Se deben homogeneizar los criterios y establecer consenso para poder comparar los estudios que se hacen de estos enfermos y posteriormente pues elaborar una área de algoritmos diagnósticos y terapéuticos comunes. Simplemente mencionar que aunque en la EPID se puede dar la enfermedad esclerosis sistémica o esclerodermia, no he hablado de ella en esta sesión, puesto que ocuparía una sesión completa. Espero que hayáis aprendido. Muchas gracias.